transmisión constante, porque su transmisión de potencia es por arrastre de forma y no es por fricción como las correas, no hay desbalamiento. Otro es que trabaja a bajas velocidades. Tu barbijo hasta las cejas. Y estás resfriado, creo, pendejo. No. Puede trabajar a bajas velocidades, al contrario de la... Y pues estás sin barbijo, fuera. Aquí está. Al contrario de lo que son las correas, puede trabajar a baja velocidad porque, como ya mencionaba antes, esto sería la transmisión de potencia es por arrastre de forma, no por fricción. Y también se utiliza donde no se puede utilizar engranajes, es decir, donde hay distancias más altas o más grandes entre ellos. Puede transmitir más potencia que las correas, hasta 5000 caballos de vapor. Otra ventaja que tiene es que son abiertos. Eso quiere decir que se pueden regular a cualquier tamaño que uno quiere. Tienen un rendimiento alto de aproximadamente el 98%. Pueden transmitir potencia a más de un eje o un árbol. Pueden transmitir relaciones de transmisión de hasta 8:1. ¿Por qué siempre? ¿Por qué? 8:1. Esto ¿Por es qué? porque puedes tener una cadena que tiene los dientes del piñón y de la rueda, ¿no? Pero ¿por qué 8-1? ¿Por qué las correas no y las cadenas sí? Las correas podían, dependiendo de qué tipo de correa era, Hasta las 6 a planas 1, podían ¿no? hasta 20:1. Las trapezoidales hasta 6. Las trapezoidales solo podían hasta 6 debido a su rigidez que tenían. ¿Y estas? Estas no tienen rigidez, son articuladas. ¿Y eso qué le permite? Le permite adaptarse a diámetros pequeños. Pues. Eso puede soportar diámetros más pequeños. Sí, porque son articulados. Primero que son articulados y segundo que su es por arrastre. Arrastre de forma, no es por fricción, no requiere un arco de contacto como en las Muy grande. las correas. Después puede transmitir potencia a grandes distancias, al igual que las correas, y estos pueden soportar lo que es el polvo, el barro, y también eso era una desventaja que tenían las correas, que cuando había polvo o algún elemento ambiental podía causar lo que es fallas, podía causar también desbalamientos. No soportaba lo que son las correas, pero las cadenas sí admiten, por eso se utilizan lo que son las cadenas de las motos y de las bicicletas. Entre sus desventajas está que hay un desgaste prematuro a altas velocidades. Cuando hay altas velocidades, la cadena tiene fricción cinética entre sus eslabones y también los rodillos y el eje. Entonces, cuando hay más velocidad, hay más coeficiente de fricción y eso también aumenta lo que es el desgaste. Por eso a altas velocidades se tiene un desgaste prematuro. El costo es mayor que las correas porque estos ya requieren ruedas dentadas y demás, y además la cadena ya es de otro material que es un poco más caro. La vida útil es limitada, hasta 15.000 horas, y también requieren un sistema de lubricación que puede ser de tipo 1, 2, 3. Tipo 1 es manual, tipo 2 es por goteo, tipo 3 ya es sumergido en aceite, y el tipo 4 ya es por caudal, por chorro. Entre las partes de la cadena lo que tenemos es un eslabón externo, que sería el que está aquí. Este sería el eslabón externo. En el eslabón externo tenemos lo que son los ejes, 2 ejes. Después tenemos el eslabón interior, que sería el de acá. Y en el eslabón interior tenemos 2 bujes. Y encima de los bujes van los rodillos. Esas serían las partes de la cadena. Y entre sus parámetros que se normalizan, tenemos lo que son el ancho de la cadena, el paso y el diámetro del rodillo. En los tipos de eslabones tenemos lo que son los eslabones de unión, que están formados por 2 eslabones exteriores, 2 ejes y también 2 pasadores para poder asegurar, que pueden ser de tipo horquilla, espina, clavija, etc. Puede ser dependiente para realizar un montaje más fácil y desmontaje más fácil. Después tenemos el eslabón de rodillos, que está compuesto por 2 eslabones interiores, 2 bujes y 2 rodillos. Y por último tendríamos el eslabón acodado, que es una combinación de los anteriores. Este tiene estos 2 eslabones que ¿Para qué se usa? se utiliza para unir las cadenas cuando
se tiene un número de pasos o un número de eslabones que es impar, donde no se puede realizar la conexión directamente. A ver, déjame ver por qué no se puede. Ahí, a ver, revista. Mañana puede ser o el día sí. Dos raíces. Otras dos raíces. Otras dos raíces. Ese es impar, ¿no? Sí. Si se diera la vuelta, ¿se podría unir? No. A ver, pongo otras dos raíces. Si da la vuelta, ¿se unen? Sí. Cabalito, ¿verdad, no? Sí. Entonces, ahora pongo otras dos raíces. Entonces, para poder acoplar al otro, ¿qué tiene que ser ese último? Tendría que ser un... Si lo vemos bien, ingeniero, tendría que ser uno de rodillos, pero... Pero ahí no va a darlo, ¿eh? Sí. No va a entrar. Para que entre, ¿qué tiene que ser el último? Ah. Ese último, ¿cómo tiene que ser? Tendría que ser acordado. A ver, acordale. Ese. No, pues no, el último. Ahora, El último, ¿no? si das la vuelta a eso, va a dar choque, se va a chocar Sí. de frente. Entonces ese último tiene que tener que, la mitad que tiene que ser. No, la mitad del último, de ese último la mitad. Eso es así. Así para que entre ahí. Sí, para que sea acordado. Muy bien, vos tal. Los criterios de falla. Hay tres criterios de falla, ¿no? Que son la falla estática, la falla por fatiga y la falla por alargamiento. La falla estática se da en las primeras vueltas cuando nuestro esfuerzo de tracción es mayor que nuestro esfuerzo de límite de rotura de nuestra cadena. Esta se da por dos causas, que es un mal dimensionamiento de la cadena o una sobrecarga. Después tenemos la falla por fatiga. Esto se debe a las tensiones alternantes que tiene la cadena, ¿no? Va a ir variando, va a ir de tracción y después de ahí va a quedar, prácticamente va a realizar esto, ¿no? Va a estar en tracción, luego va a volver. Y después, esta otra condición es que nuestra cadena está dimensionado para 10 millones de revoluciones. Y estas causas pueden ser un mal dimensionamiento de la fatiga o al igual que una sobrecarga. Después tenemos la falla por alargamiento. El límite de fluencia de nuestra cadena está al 60% del límite de rotura. En caso de que se supere este 60%, nuestra cadena se va a deformar de manera permanente sin aumentar un carga, ¿no? Después tenemos la fricción entre el eje y el buje del rodillo, que produce también un desgaste, y ese desgaste va a producir un alargamiento de la cadena. Y ese alargamiento, para un buen engranaje, es del 3%. En caso de que se supere esto, se va a empezar a desgastar la catarina, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Esos serían los tres criterios de falla. Y después hay otros que son las causas que afectan al desgaste prematuro. Entre ellos se encuentra una mala lubricación, una mala selección de cadena. ¿Dónde está el efecto poligonal? Y están aquí, un desgaste prematuro, y aquí está el efecto poligonal. ¿Cómo es eso? A ver, contame. El efecto poligonal se debe a que este sería el efecto poligonal, ¿no? Va a ir variando nuestra conducción, la velocidad y nuestra trayectoria de la catarina, y eso va a producir que haya más desgaste y debido al desgaste, haya más fricción, ¿no? Y debido a esa ¿Por qué va a haber mayor fricción? ¿Cómo? ¿Por qué va a haber mayor fricción? Debido a esta distancia, ¿no? Que se va a producir, no va a ser la misma, no va a ser constante. Y para evitar este tipo de problemas tenemos que elegir un número mayor de dientes para... Ya está haciendo así. Si está sacudiéndose y eso va a ir variando. Y eso, para que haga eso, entonces ahí va friccionando, ¿no? Sí, hay que aumentar un mayor número de dientes. ¿Vos? El dimensionamiento, primero tenemos que empezar con los datos, que es el número de revoluciones, el diámetro de nuestro eje, la potencia, la distancia entre centros, el tiempo de hora de funcionamiento, el tipo de máquina conductora y conducido. Primeramente tenemos que hallar la potencia corregida. La potencia corregida es un factor de servicio multiplicado por la potencia que tenemos. Ese está en función del tiempo de horas, la máquina conductora y la máquina conducida.
con esta potencia corregida nos vamos a ir a hallar el paso de la correa. Nuestro gráfico tenemos para 3 hileras, máximo hasta 3 hileras, pero siempre tenemos que hacer con una, ¿no ve? Y de aquí seleccionamos en función de la potencia corregida y el ¿Cuál número. vas a elegir, 1, de 2 o 3? Tenemos que aumentar el número de hileras cuando nuestra velocidad es muy grande, ¿no ve? ¿Por qué? Haber demostrado, ¿por qué? ¿Dónde digo, no? Aquí no. Más o menos así, ¿no ve? Entonces aquí tenemos una fuerza y aquí también. Entonces, con esta fuerza se determina la fuerza de rozamiento, ¿no ve? Nuestra fuerza de rozamiento es μ por la fuerza, ¿no ve? Este es el coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, si nuestra cadena está girando muchas revoluciones, entonces vamos a tener mucho desgaste entre sus partes, debido a que, como vimos en correas, a mayor velocidad aumenta esto, entonces va a aumentar el rozamiento y vamos a tener un mayor desgaste. Entonces, para evitar esto, es mejor aumentar el número de hileras de la cadena. Aquí vamos a tener, digamos que es de 2, ¿no ve? Ay, perdón. Entonces la fuerza se va a distribuir entre las dos cadenas, entonces ya no va a ser F para cada cadena, va a ser F medios, ¿no ve? Entonces la fuerza de rozamiento que va a haber en cada cadena va a ser el coeficiente cinético por F medios, y eso va a reducir considerablemente el desgaste que tenemos en nuestra cadena. Es por eso que a mayor velocidad es mejor aumentar el número de hileras para reducir el desgaste. Y allá como en esa gráfica. En esta gráfica, normalmente cuando encontramos el paso, si estamos en la pendiente de aquí, que es como la pendiente de bajada, por así decirlo, entonces es recomendable aumentar el número de hileras, debido a que estamos muy en el límite, ¿no ve? O sea, estamos trabajando a velocidades ya casi que ya es considerable esto, ¿no ve? Porque si nuestra cadena trabaja a 20, 60, normalmente no interesa mucho esto. Entonces aumentamos el número de revoluciones y digamos que aquí era 30, entonces de 2 hileras digamos que aquí va a ser 30. Entonces vamos a bajar el valor y vamos a trabajar en una zona más, por así decirlo, más segura, ¿no ve? Que va a reducir el desgaste. Posteriormente tenemos que hallar el número de dientes. El fabricante normalmente para una hilera nos da una tabla que es para la potencia admisible, la capacidad de transmisión según el número de dientes de nuestra corona, pero si tenemos de más hileras, normalmente nos da un Z mínimo que esté en función del paso. Por ejemplo, para nuestro trabajo nos dio 1 pulgada el paso, entonces el Z mínimo era 19. Y de ahí tenías que ir seleccionando en función de la relación de transmisión, ¿no ve? Porque mientras mayor sea el número de dientes, menor va a ser el efecto poligonal. Entonces es mejor agarrar un número de dientes mayor, ¿no? Posteriormente tenemos que hallar el diámetro máximo de la estrella. Eso se halla en tablas en función del paso y el número de dientes, y nos va a dar un diámetro máximo. Este diámetro máximo, si nos pasamos de ese diámetro máximo, nuestra estrella va a debilitar mucho, ¿no? Va a resistir menos, va a tener menos resistencia mecánica. Es por eso que el diámetro de nuestro eje, que tenemos que tornear, ¿no?, a nuestra estrella, tiene que ser menor que el diámetro máximo aceptable. Después tenemos que calcular la distancia entre centros, el número de pasos, que es C es igual a la distancia entre centros sobre los pasos, ¿no ve? Eso nos va a ayudar para calcular la longitud de la cadena en eslabones, ¿no ve? En eslabones de la cadena. Es esta fórmula, y una vez que hallamos el valor, tenemos que redondear al entero mayor más cercano, ¿no? Pero es mejor es mejor si lo redondeamos a un entero par, para tener una unión recta, ¿no ve? Y no tener una unión acodada. Después tenemos que calcular la distancia entre centros corregida, y finalmente el tipo de lubricación. El tipo de lubricación se halla con la velocidad a la que va a estar la estrella, ¿no ve? Esto es omega
el diámetro primitivo entre 2. Normalmente en tablas, según el tipo de fabricante, te dan el diámetro primitivo, pero a veces no te dan y te dan esta fórmula, que es el diámetro primitivo es el paso sobre el seno del número de dientes sobre pi, pero es mejor si te dan el diámetro primitivo. Y con esto hallamos la velocidad y vamos a determinar el tipo de lubricación que hay. Si la velocidad es menor a 0,5 es manual, si es menor a 1,5 es de goteo, si es menor a 8 es baño y si es mayor a 8 es Bien. B8 o no B. La cadena se sale. La cadena se sale. Causa y solución. Si se sale la cadena es debido a un mal alineamiento entre la rueda y el piñón. Mal alineamiento. Sí. La cadena se rompe en la primera vuelta. Una sobrecarga sería ideal. Solución. Tendríamos que tendríamos que comprar otra cadena. De la misma. Sí, tiene que ser de la misma marca. Pero por eso tiene un nuevo. Nuevito se ha tirado. Sería una mala selección de cadena, ¿no? Como dije, y una Mal sobrecarga. dimensionamiento de la cadena. A ver, se desgasta mucho la Catarina. La Catarina, Muy rápido se desgasta. eso se debe a que hemos superado el alargamiento admisible, entonces no va a haber un buen engrane y va a desgastar la Catarina. Solución. La solución, tendríamos que cambiar el tipo de la cadena, ¿no ve? Antes de que se desgaste mucho la Catarina. Ya, la cadena se alarga, tiene un alargue prematuro. Puede ser debido a una deficiencia en el lubricamiento. Hay que revisar. Lubricante, ya, lubricamos, bien, sigue. ¿Vos? Sí. ¿Cómo Sí. era la pregunta? No, Que hay un alargamiento prematuro. ¿Hasta cuántas horas debe durar la cadena? Hasta 16.000 horas. De Ya, 10.000 a supongamos en 5.000 horas más, ya, puta, se alarga mucho. sería que la velocidad es muy alta, ¿no? Y eso va a afectar al ¿Qué hay que hacer entonces? Tendríamos que cambiar la cadena. ¿Cómo? También sería comprando otra cadena de La misma cadena, no, pues igual, se desgaste prematuro. A ver, también afectaría el alargamiento, ¿no? ¿El qué? Alargamiento que va a tener. Justo te estoy diciendo, se alarga mucho, muy rápido. Eso Más se dicho. debe a que hay bastante velocidad, ¿no? ¿Y entonces cuál es la solución? Tendríamos que cambiar, o sea, seleccionar otro tipo de, como le explicó mi compañero, tendríamos que seleccionar de más hileras, ¿no? Para reducir eso. Ya, sigue. Y sigue, entonces quizás se debe a que la fuerza, la tensión a la que está sometida la cadena es mayor al 60% de su esfuerzo de fluencia. No, entonces, pero ya tira. hemos hecho, ya está. Sí. O Que sea, siga, hay un alargamiento prematuro. Hay un alargamiento prematuro que me has dicho que era, primero. Lubricación inadecuada. Lubricación, muy bien, lo hemos lubricado bien, puta, la boda sigue, cara. Hemos cambiado de cadena y sigue. Él me dice, no, puta, la verdad es que a muy alta velocidad, es una sola cadena de un paso no vale. Hay que ser de 2 o 3 hileras. Entonces ya cambiamos. Puta, ha mejorado un poco, pero sigue. entonces quizá es debido al número de dientes de nuestra estrella, ¿no? Que hemos seleccionado un número de dientes muy pequeño, entonces va a haber un efecto poligonal muy grande y va a haber mucho desgaste en la cadena. Muy bien, pero sigue. Si sigue, ingeniero, podría ser que no se ha considerado o no se ha considerado en el dimensionamiento al momento de hacer la potencia corregida las cargas de impacto. No, hemos hecho ya, sí, y sigue ya, sigue, cargas de impacto. Sigue la cosa. Bueno. La cosa no es que debido a eso es que Pudiera ser la tensión, o sea, la forma en la que va a estar montada la cadena. el tesado. Sí, el tesado. ¿Cómo debe ser? Debe ser lo recomendable, que es que el tesado esté en la parte superior, ¿no? Para que este esté un poco Ya más sé, flojo. pero igual tienes que tesar, ¿no? Si es mucho, ¿qué pasa?
Si es mucho, tendría que romper en la cadena. Eso, el esfuerzo. Y si es poco, Y si es poco, prácticamente va a estar muy alargada, ¿no? va a ser flechando, sí.